El martes de esta semana se aprobó un convenio entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales con la multinacional extractivista Shell. Este convenio fue aprobado en el Consejo Directivo de la Facultad en una votación a espaldas de los estudiantes y el conjunto de la comunidad educativa, porque no se abrieron instancias de discusión democráticas y colectivas al respecto, sino que fue un trámite express a medida de los intereses de la multinacional. ¿Y por qué digo esto? Porque el convenio es entre el doctorado de Ciencias Geológicas y la multinacional y tiene el objetivo de mejorar la comprensión de la geología, de los sistemas no convencionales de las formaciones Los Molles, Vaca Muerta y Agrio de la cuenca neuquina y la detección de los intervalos más productivos de estas unidades. O sea, a esta información le permitiría a Shell y a otras empresas del sector obtener beneficios económicos sobre la base de los sistemas convencionales, que es un eufemismo para el repudiado método de fractura hidráulica, conocido como fracking, mediante el cual se extrae gas y petróleo shale. Bueno, nombro uno de los puntos quizá más relevantes de este convenio. Primero, que la empresa tiene una exclusividad de un año para obtener los datos de las investigaciones de estos científicos. Y bueno, luego de eso se podría publicar. Sin embargo, también hay ciertos datos que aporta la empresa que las considera como información confidencial y esa información confidencial no puede ser publicada por estos becarios o científicas en sus trabajos. La multinacional puede disponer de los laboratorios y los recursos humanos de la facultad para esta investigación y al mismo tiempo también tiene poder de veto por sobre la publicación de la información que se obtenga. Si los investigadores y becarios quisieran publicar los resultados de la misma, tienen que pedirle permiso a Shell, que en 30 días contestaría si esto puede ser publicado o no. Imagínense si se descubre que hay impacto ambiental producto de estas prácticas de las multinacionales. La Shell no estaría muy de acuerdo en que esto se publique. Hay algunos investigadores, como Grosso, que hace años están estudiando la cuenca neuquina, que le hicieron llegar al decano su preocupación por este convenio, porque ellos determinaron que la actividad sísmica se activó en la cuenca neuquina, producto del fracking en concreto. Un poco es lo que planteamos, que no podemos aprobar este tipo de convenios sin una discusión que rompa con el modelo actual. Aprobar este convenio solo avalaría lo que hoy estamos criticando, lo que hoy estamos problematizando, sobre todo. Entonces, bueno, de ninguna manera estábamos de acuerdo con ese proyecto. Son discusiones muy profundas, son discusiones que en nuestra facultad se han dado desde hace décadas. En particular, Rolando García es una persona que profundizó mucho en estos temas, un ex decano de nuestra facultad que pasó la noche de los bastones largos. No podemos seguir pensando una ciencia separada de los intereses nacionales y de los intereses de la sociedad. Es imposible eso, no podemos pensar una ciencia que siga contribuyendo a la explotación indiscriminada de recursos y a la depredación ambiental. No podemos pensar una ciencia que no se comprometa con las problemáticas sociales. No votamos en contra, tiramos piedras y nada más, sino que por el contrario nos comprometemos como juventud, que es la punta de lanza sin duda de estas discusiones, de profundizar y de pensar una facultad que atienda a todo esto que estamos hablando. Facultad como jóvenes, como futuros científicos. No podemos dejar que esto siga pasando como pasa y que la ciencia quede en manos de las necesidades del mercado. Este convenio generó mucho revuelo en tan solo 3 días, que es el tiempo entre que se conoció que se iba a tratar y se trató el mismo. Hubo pronunciamientos de distintos
docentes, investigadores, intelectuales, personalidades públicas. Guillermo Folguera, por ejemplo, un reconocido docente e investigador de la facultad, lo calificó como un acuerdo neoliberal porque está enmarcado en lo que es la Ley de Educación Superior, que permite este tipo de convenios entre la universidad pública y las empresas, que es lo que le llaman la vinculación de la universidad con el afuera. E incluso también hubo pronunciamientos de otros centros de estudiantes, como el CEUMA, el Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología de la UNSAM, e incluso el CEFIL, que es el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. No nos centramos en particular en este convenio específicamente, sino que tuvimos que hacer caracterizaciones más importantes. Por ejemplo, el modelo de capitalismo financiero, de concentración de riqueza y de depredación del ambiente que rige actualmente, que sabemos que lleva a crisis como las que estamos viviendo, crisis ambientales, sanitarias, económicas, sociales. Realmente es insostenible. Bueno, en nuestro país además está agudizada por 4 años de macrismo, ¿no? Entonces es necesario que nos pongamos a discutir de qué manera cambiar el modelo en el que estamos, de qué manera, por ejemplo, disminuir la depredación ambiental, disminuir la explotación de recursos, cómo pasar hacia prácticas más sustentables, porque bueno, también entendemos claramente que no hay justicia social sin justicia ambiental. Hay una lógica extractivista, que seguramente tenga que ser modificada, que tenemos que pensar en una diversificación de la matriz productiva, y es por eso que, bueno, nosotros consideramos que la universidad pública y nuestra facultad en particular, que es una facultad de ciencia, tienen mucho que aportar en esa discusión. De lo que se trata ahora es de seguir concientizando y impedir que se trate en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, y incluso abre una reflexión acerca de cuál tiene que ser la orientación de la facultad, ¿no? Y de y de la universidad en general, si estas tienen que ser un instrumento para la ganancia capitalista de empresas como Shell que destruyen el medio ambiente, o si tenemos que empezar a pensar otro tipo de métodos de producir energía, por ejemplo, que sean sustentables, un cambio en la matriz productiva, e incluso concientizar sobre estas prácticas como son el fracking y poner la ciencia al servicio de las necesidades de las mayorías, del pueblo trabajador, como lo es el pueblo de Mendoza, por ejemplo, que vimos en el último tiempo, cómo pudo frenar la reforma de la ley 7722. Bueno, nosotros creemos que la ciencia tiene que estar al servicio de estos sectores y no de multinacionales como Shell. Que el Estado entienda la ciencia y la educación como pilares fundamentales y la investigación como pilares fundamentales a la hora de salir de la crisis en la cual nos encontramos. Y ahí entra Exactas como uno de los centros de investigación más importantes. Deba pensar políticas que fomenten líneas de investigación para atacar los problemas sociales y ambientales. No nos da lo mismo, por supuesto, el gobierno de Macri que el de Alberto Fernández. Venimos luchando hace 4 años por el ajuste que venía sufriendo el sector. La esperanza es otra, ahora que cambió el gobierno y en este momento de pandemia nos damos cuenta cuán importante es el rol del Estado para cuidar a las personas y cuán importante es el desarrollo y la inversión en ciencia y tecnología apuntada a resolver las problemáticas que surgen. Es un momento propicio para empezar a generar estos cambios.